¿Qué ha habido, gente de YouTube? Bienvenidos a su canal. Hoy les voy a mostrar cómo podemos solicitar la tarjeta de crédito de iBanco por medio de su aplicación. Sin más, pues comencemos. Bien, para esto ya nos debemos haber registrado previamente en la aplicación de iBanco. Si aún no te has registrado en este increíble banco, te recomiendo un video que hice anteriormente de cómo registrarse correctamente en iBanco paso a paso. Te lo dejo en la descripción de este video. Bien, ya registrados, iniciamos sesión en la aplicación. Ahora nos aparecerá un mensaje en la parte inferior de nuestra aplicación que dice: quiero mi tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito sin anualidad, sin trámites complicados y directo a la puerta de tu domicilio. Así de simple, y nosotros vamos a seleccionar la quiero. Ok, ahora nos pedirán que seleccionemos la opción que mejor nos describa en nuestros ingresos y nosotros vamos a poner ingresos reales para que no nos baneen. En perfil laboral pondremos freelancer o negocio propio, en nivel de estudios licenciatura y le damos en continuar. Bien, ahora vamos a firmar la autorización. Algo importante mencionar es que ellos van a revisar nuestro buro de crédito para ofrecer la mejor opción. Después firmamos y le damos en confirmar firma. En mi caso, mi historial crediticio está en blanco porque es mi primer tarjeta de crédito y ellos me ofrecen la tarjeta de crédito garantizada. ¿Qué es esto? Que tengo que dejar un monto y ese monto será mi línea de crédito. Por ejemplo, podemos dejar un monto desde 1,500 pesos hasta 25,000 pesos para comenzar a generar nuestro historial crediticio. Recordemos que después de usar la tarjeta de crédito garantizada, un tiempo nos pueden regresar el monto de garantía y darnos la tarjeta de crédito clásica. Y así es como solicitamos nuestra tarjeta de crédito. En mi caso personal me ofrecen la tarjeta de crédito garantizada porque no tengo historial crediticio y es mi primera tarjeta de crédito. Tú lo puedes intentar y descubrir si eres elegible para una tarjeta de crédito tradicional. Por lo que he leído, es cuestión de suerte. A algunas personas se las ofrecen y a otras no. Es cuestión de suerte. Pero nos ayudará mucho para tener un buen historial crediticio y poder acceder a créditos mayores en el futuro. No olvides suscribirte porque te voy a enseñar a cómo usar la tarjeta de crédito correctamente en videos futuros y más esta tarjeta de crédito con iBanco. Bien, sin más, esto sería todo de mi parte. Si tienes alguna duda, déjame en la caja de los comentarios de este video. Espero te sirva mucho. No olvides dejar tu like y suscribirte. Sin más, cierro sección.